Buenas tardes, continuando con mi segundo video de mi tabla de distribución de frecuencias, voy a realizar el llenado de estas incógnitas que tenemos en nuestra tabla. Para ello necesitamos saber si es mediante una suma, una división o mediante sus fórmulas, que es de cada columna. Comencemos. Para nuestra variable discreta, cabe recalcar en nuestro primer video, solamente teníamos que hacer el llenado mediante nuestro rango de frecuencia, que viene a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí estamos perfectamente bien. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestra columna de frecuencia absoluta? Tenemos una y dos incógnitas y necesitamos saber qué datos corresponden a tales casillas para que nuestro resultado nos dé 35 nuevamente. Para ello comenzaremos a rellenar, que nos faltaría nuestra frecuencia absoluta sub 3, que dijimos que cuál era. Es la cantidad de cada una de estos números que tenemos como datos en nuestra tabla. Para f sub 3 necesitamos saber cuántas veces se repite el número 2. Entonces empecemos a buscar en nuestra tabla, que viene a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí nuestra frecuencia absoluta sub 3 tiene el valor de 8. Para la frecuencia absoluta sub 6 necesitamos saber la cantidad del número 5, que vendría a ser 1, 2 y 3. F sub 6 tiene el valor de 3. Verifiquemos si es realmente los mismos resultados para que nos pueda llegar a dar 35. 4 más 6, 10, más 8, 18, más 6, 24, más 3, 27, más 3, 30, más 1, 31 y más 4, 35. Quiere decir que está correcta nuestro llenado de nuestra columna de frecuencia absoluta. Pasamos a nuestra frecuencia relativa. Para poder encontrar estas dos incógnitas necesitamos realizar su fórmula, que vendría a ser frecuencia relativa es igual a nuestra frecuencia absoluta sobre el total, que vendría a ser nuestro sumando. Entonces, despejemos. ¿Qué es lo que nos indica? Que es la frecuencia absoluta más el total. Nuestra frecuencia absoluta es esta, es 4, la primera. Tenemos que dividirlo entre 35, entonces colocamos. Vendría a ser nuestra frecuencia relativa sub 1 va a ser 4 dividido entre 35. Colocamos nuestros datos en nuestra máquina, 4 entre 35, y nuestro resultado nos va a dar, que sería nuestra frecuencia relativa sub 1, 0,11. Para llenar nuestra frecuencia relativa sub 8, necesitamos hacer la operación de nuestra frecuencia absoluta sub 8 sobre el total, que es 35. Y nos da un total de 0,11. Para verificar que nuestra columna haya sido rellenada correctamente, tenemos que hacer la sumatoria de estos datos y nos tiene que volver a dar la misma cantidad, que es 1. Verifiquemos. Sub 1, 0,11, 0,17, 23, 0,10. Y nos da como resultado 1. Quiere decir que nuestra columna de frecuencia relativa ha sido correctamente rellenada. Para la siguiente columna, que es frecuencia absoluta acumulada, necesitamos saber también que tenemos dos incógnitas, que serían f sub 2 y f sub 7. Para ellas vamos a realizar la siguiente fórmula, que sería frecuencia absoluta acumulada es igual a la frecuencia absoluta sub 1 más la frecuencia absoluta sub 2.
¿Qué es lo que nos indica? Que para hallar este dato hemos necesitado realizar la suma de nuestra frecuencia absoluta sub 1 y sub 2. Sabemos que para la frecuencia absoluta acumulada sub 1 tenemos que hacer el mismo dato, copiarlo. Pero para hallar a esta tenemos que hacer la suma de nuestras primeras dos frecuencias absolutas, que sería 4 más 6. Despejemos 4 más 6 y nos va a dar un total de 10. Es este el valor que tiene nuestra frecuencia absoluta acumulada sub 1, que vale 10. Y lo copiamos en su casillero. Para tener el dato de nuestra frecuencia absoluta acumulada sub 7, tenemos que realizar la suma de todos estos valores hasta acá y nos tiene que dar el resultado para colocarlo acá. 4 más 6 sería 10, más 8 18, más 6 24, más 3 27, más 3 30, más 1 31. Nuestra frecuencia absoluta acumulada sub 7 tiene el valor de 31. Entonces, para verificar que esto esté bien, que este resultado hayan sido correctamente rellenados, aquí nos tiene que dar un resultado de 35 para que se pueda igualar al total, que también es 35. 31 más 4 nos da 35, quiere decir que este dato está también correctamente rellenado. Por último, necesitamos saber el último dato de nuestra columna frecuencia absoluta relativa, que necesitamos saber el inciso de H sub 5. Dijimos que para esta columna necesitamos ver su fórmula, que vendría a ser frecuencia acumulada absoluta relativa, es igual a la frecuencia relativa sub 1 más la frecuencia relativa sub 2. ¿Qué nos indica esta fórmula? Que debemos hacer la suma de nuestras frecuencias relativas. Frecuencia relativa sub 1, frecuencia relativa sub 2 nos va a dar nuestro resultado. En este caso necesitamos saber de nuestra frecuencia absoluta relativa sub 5, que vendría a ser la suma de cuáles, de nuestra frecuencia absoluta relativa sub 4 más nuestra frecuencia relativa sub 5. 0,68 más 0,09 y nos da 0,77. Para verificar que también haya sido rellenada correctamente esta columna, tenemos que realizar la suma y como último dato nos tiene que botar 1. Verifiquemos. Frecuencia relativa sub 1, frecuencia sub 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos como resultado 1, lo cual nos conlleva a entender que nuestra columna de frecuencia absoluta relativa ha sido correctamente llenada. Bueno, con esto podemos darnos cuenta que mediante sus fórmulas y mediante una exacta elaboración podemos llegar a rellenarlo nuevamente sin tener ningún problema alguno. Muchas gracias, eso es todo, hasta luego.